Armando Diálogos, programa conducido por Armando Ochoa. Bienvenidos. Aquí estamos en el programa de Armando Diálogos. Hoy nuestro querido compañero Armando Ochoa no se encuentra con nosotros. Quizás un imprevisto o una situación particular, pero también tenemos la oportunidad de tener un invitado aquí, que ya lo hemos tenido más de una vez, a Gamaliel. Bienvenido, Gamaliel. Gracias, Armando. Me da mucho gusto que estés aquí. Y hemos hablado de cosas legales, de cosas de reformas, y traemos para variar un tema muy similar. En ese último periodo, para encuadrar un poquito lo inmediato, ha habido demasiadas reformas de todo tipo, digamos, ¿no? Y hay una que se avecina, que parece que es como un meteorito que puede estallar en la Tierra, para poner una imagen así como catastrófica, tal vez, ¿no? Ve que se murieron muchos dinosaurios cuando cayó el último meteorito. A lo mejor eso pasa con esta reforma que viene. Entonces, sí, exactamente, en eso estoy pensando, que esta reforma tiene algo así como profético, destructivo, constructivo, ve tú a saber, sea como sea. Vamos a hablar de la reforma electoral, que es importante para los partidos políticos, para la representación política, pero también para nosotros ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido y que además no queremos ningún partido, pero llegado un momento en las elecciones votas por tal o cual partido, aunque no seas militante activo de tal o cual partido. Entonces, nos compete como la sociedad política, pero también nos compete como la sociedad civil, los ciudadanos, como dicen, de a pie, ¿no? Que son los que abundamos. Entonces, les platico esto como para sintonizarnos, conceptualizar el contexto, digamos, pero aquí el que tiene sus opiniones, el que nos va a traer alguna luz al respecto, es nuestro querido amigo, que, como ustedes saben, es un estudioso, que yo le tengo mucho respeto a todo el ámbito jurídico. Y el ámbito de la reflexión política también, por supuesto, en los dos niveles le tengo todo mi respeto y todo mi cariño. Y bueno, ya ni te dejo hablar, pero ¿qué nos platicas al respecto? No, ya puse las cartas sobre la mesa. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Armando, y saludo a toda la audiencia. Creo que son tiempos de cambio. Hemos visto cómo se han venido dando diferentes reformas en diferentes ámbitos de la vida pública, donde creo que tenemos que reflexionar. El actual grupo gobernante está aprovechando su mayoría en el Congreso de la Unión para llevar a cabo una serie de reformas muy ad hoc con su visión y su forma de querer conducir el país, y tenemos que analizarlas. Ahorita viene después de una reforma a la ley de amparo, que es la que protege los derechos humanos de todos los ciudadanos, así como una profunda reforma al Poder Judicial Federal y de los estados, se aproxima, y está señalado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que se presentará este año una reforma electoral. Sí, y eso así es. Creo que nos va a llevar a una gran discusión nacional. Si bien ahorita todavía no tenemos el texto. No tenemos ni el borrador, ¿verdad? Ni el borrador. Pues se han ido dando algunas discusiones públicas y algunos posicionamientos de actores muy importantes, a tal grado que hubo un momento en que se habló de quitar las diputaciones plurinominales, y los aliados del partido gobernante Morena, que son Partido Verde y Partido del Trabajo, a través de
varios de sus legisladores dijeron que no iban con ninguna reforma que atentara contra la representación plurinominal. Y hubo un momento en que todo México dijimos, caray, algo está pasando. Hubo foros de consulta. Hay una fractura casi. Hubo una fractura, pero creo que hay arreglos, porque a los 3-4 días se reunieron los presidentes nacionales de todos los partidos de esta coalición gobernante, Morena, Verde y PT, y anunciaron que van juntos para el 2027. Entonces eso fue un mensaje público de que por una parte no van con la reforma electoral que quieren aplicar ya en el 27, y por otro lado ya terminan diciendo hay ambigüedad, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay un gran problema, que el problema es que no sabemos todavía con certeza hacia dónde va la reforma, pero esas pequeñas señales hicieron que los pronunciamientos de los legisladores dijeran nada sobre la representación proporcional. Y yo creo que ese es un tema que está utilizándose uno para justificar esta reforma electoral, y por otro lado es un tema que desde un punto de vista teórico afectaría la posible calidad de la representación legislativa de los partidos políticos en los congresos. ¿Por qué lo digo? Porque por un lado dice, no, pues es que es un excesivo gasto tener tanto diputado plurinominal. Y yo quiero decirte que en la historia de México, la representación plurinominal fue la primera representación plural que tuvieron todas las oposiciones para empezar a discutir con el otrora PRI del siglo pasado, que monopolizaba el poder y que ganaba todas las curules y tenía todos los espacios de representación proporcional y de mayoría para decidir lo que ellos quisieran. Y recordemos que las elecciones del siglo pasado se decidían con fraudes electorales. Si en alguna parte del país la gente se inconformaba y empezaba a votar mayoritariamente por alguna otra opción, a la siguiente elección el PRI llegaba y con acarreos y a rellenar urnas y imponían a los representantes de la nación. Me gustaría hacer una acotación histórica, que quizás tú también tienes muchos elementos. Antes de seguir, porque estamos ahorita como contextualizando primero en el entorno contemporáneo, y ahorita por lo que acabas de decir también nos lleva al pasado del siglo XX. El último periodo del siglo XX, y me quiero instalar, tú aclárame si estoy mal o algo así. En más o menos cuando iba el Polopo, ¿cómo le llamaban? El que defenderé el peso como un perro. Así es. ¿Cómo se llama ese presidente? José López Portillo. José López Portillo. Hay que recordar este hecho histórico, que es muy importante, porque a partir de entonces empiezan estas primeras reformas que matizan y que proponen los pluris. La alternancia electoral. Y la alternancia, sobre todo la alternancia, sí, hay que ser más precisos, sí, sobre todo la alternancia. En ese periodo donde sale este presidente, el único candidato a presidente era López Portillo. No hubo candidato del PAN. Ganó por default. No hubo candidato de las izquierdas, que para ese momento todavía estaban casi, digamos, en ilegalidad, casi. En la guerrilla. Ajá. Y entonces ganó alguien que iba a ganar porque no tenía opositores. Y entonces dijeron, oye, esto no está bien, como para llamarle democracia o cambio o transformación democrática o movimiento democrático, que quería matizar eso para ver el contexto en donde surgen otras posibilidades para el proceso electorales, ¿no? Y luego de ahí vienen en que aparecieron tanto oposiciones como representantes de distintos partidos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero un episodio muy interesante, y recordar que algún escritor que ya murió,
Vargas Llosa, hablaba del México y la ¿cómo se llama? La dictadura perfecta. Quizás basado en ese episodio de la historia donde se adueñó un unipartido. Claro, Y quizás sí. estaremos volviendo a historias de ese estilo. Ahorita hablaremos al respecto, pero quería hacer ese contexto porque quizás las historias sean no tan lineales como parecen, sino hay algo de cíclico también. Sí. Ya veremos. Sí, Pero sí. quería, no sé si quieres matizar algo más No, de ese periodo. en efecto, esa contienda presidencial con un solo candidato, claro que no justificaba la realización de las elecciones a nivel nacional, porque era la mejor demostración, y lo hizo así la oposición política en nuestro país, de no presentar candidatos opositores, porque representaba ante el mundo el proyecto político y social Unipartidista. del régimen unipartidista y presidencialista del PRI del siglo pasado. Claro. Y eso permitió y eso los obligó a empezar una apertura democrática que se da con la reforma de 1977 que se aplica en el 78 de la reforma Reyes Heroles, el secretario de Gobernación, quien se sienta con las oposiciones y empieza a abrirles espacio para que empiecen a tener voces en los congresos, tanto en el Congreso de la Unión como en las cámaras locales, y eso empezó a generar una sociedad donde se empezó a discutir muy profundamente qué es lo que estaba haciendo nuestros gobiernos por nuestra gente. Y a pluralizarse. Y a pluralizarse. Y a partir de esa reforma de 1977 se fue creando las condiciones para que la oposición primero obtuviera financiamiento y en condiciones cada vez de mayor igualdad y equidad pudiera competir para integrar la representación del país. Y esto pues ha ido caminando poco a poco y creo que tenemos que reflexionar y revisar lo siguiente. Te quiero pedir una pausa. Yo sé que ahorita tienes un análisis, luego te voy a dar la palabra en el siguiente segmento, pero nos vamos a ir a un corte. Aquí nos vamos volando. Cuando tenemos esa cualidad, volamos. En un momento, continuamos.